grabar en esta computadora y les voy a compartir este enlace. Se los dejo aquí en el chat, ¿listo? Ahí está. Ahí explico cómo hacer el taller de determinantes. Casi que una hora y media explicando cómo se hace ese taller. ¿Listo? Para que lo vean. Y así no perdemos tiempo. Digo cómo hacer enlate, cómo escribir algunas ecuaciones, bueno, en fin. Em, También les quería comentar algo. La próxima clase se va a realizar, yo no sé si ustedes notaron que se cambió la hora, ¿no? Que empieza a las 6 de la mañana, la clase del siguiente miércoles, del 19. Sí, Y sí, profe. sí, bueno, la coloqué a esa hora, ¿por qué? Porque, bueno, la universidad en un proceso de internacionalización que está haciendo, les pidió a todos los profes que hicieran clases espejos con otras universidades. Entonces, ese día vamos a tener unos invitados a la clase unos estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Entonces va a ser el mismo link, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, yo no modifiqué el link de acceso, es el mismo, solamente que la hora la puse desde las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo una amiga del Politécnico que también es profesora, está dictando la misma asignatura, y yo le comenté pues, todo el trabajo que estoy haciendo con Python, y ella dice que está interesada en, digamos, ver todo esto que se está realizando, cómo es que se hace esto en Python. Entonces, digamos que la primera hora o bueno, primera hora, hora y media, lo que voy a hacer es como contextualizar a todos los estudiantes digamos, del Politécnico de qué es Python. Ustedes, digamos, ya tienen una idea bueno, tienen una idea de qué es Python. No sé si la tienen totalmente. Sí, sí saben qué es Python. Si les he mostrado alguna presentación, si han visto alguna presentación que les haya mostrado eh, no sé si han visto alguna presentación del lenguaje, Mm, ¿no? De las librerías, para que de Pues pronto, sí hemos visto, pero pues para colaboratorio, ¿no? No para Python específicamente, el programa aparte. no, para colaboratorio no, colaboratorio también es lo mismo, colaboratorio es el entorno donde lo estamos ejecutando. Ah, pues sí, pues hemos visto varias Tú cosas estarías de eso, diciendo que lo como... estás viendo, pero para álgebra lineal, ¿sí? Eso es a lo que te refieres. Claro, claro, claro. No, no para, pues, como para Python, como tal, para programar ni nada de eso. Bueno, total es que la primera media hora voy a contextualizar la idea es como contextualizar qué es Python, qué librerías tiene, para qué lo están usando, qué se puede hacer de pronto en Python. Digamos que es ese panorama, no más. Como una presentación en dónde se corre Python o qué entornos de ejecución se usan. Eso es básicamente lo que voy a mostrar en la primera hora y media. Ustedes pueden llegar a las 7 si quieren, no hay problema, pero si quieren empezar a las 6 y pues hacer partícipes de todo esto que voy a hablar para introducir el tema, pues también bienvenidos, ¿vale? Pero llegan a las 7 normal. A las 7 normal, la idea es que yo continúo con el tema ¿de qué? De vectores, pero ya lo voy a ir. Acuérdense que yo casi siempre explico un tema y después les muestro cómo lo hacemos en Python, ¿no? Pues así mismo vamos a hacer acá. ¿Listo? ¿Vale? Y seguimos avanzando entonces en el tema. Bueno, profe. Bien, eso es básicamente, por si quieren estar. ¿Listo? Entonces, no siendo más, vamos aquí a... ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe, sí. Bueno, entonces miren, que hasta el momento que hemos visto, vimos las magnitudes físicas, magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, vimos una definición geométrica de vector que tiene magnitud, dirección y sentido. Vimos que la dirección y el sentido quedan determinadas por el qué, por el ángulo. Vimos vectores ya en un sistema coordenado, ya colocándolo aquí en el plano cartesiano, por decirlo así, y entonces vimos que él tiene un punto inicial y un punto qué, final.
Les hablé de vectores equivalentes, entonces los vectores son equivalentes cuando tienen la misma magnitud y qué? Magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Hablando de dirección, cuando las rectas que, las rectas que los contienen son qué? Son paralelas. O sea, los vectores deben ser paralelos, por decirlo así, tener la misma magnitud y tener el mismo qué? Sentido. Esa es básicamente como la idea, o sea, que vayan hacia el mismo sitio, el mismo sentido y que sean paralelos, ¿vale? Em, Bien, después les dije que entonces de todos esos vectores, como ocurre con las fracciones, nos quedamos con un vector que los va a representar a todos los que yo muevo aquí en el plano, pues nos vamos a quedar con uno solamente que los va a representar a todos, y es aquel que fijamos en dónde, en el origen. Y al fijarlo en el origen, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué ganamos al fijarlo en el origen? Que ya solamente para poder hablar de él, basta con que, ¿qué? Voy a correr este poquito para acá. Ya al fijarlo en el origen, lo que ganamos es que para representarlo basta con que yo simplemente mencione la parejita XY, ¿sí? Que es por decirlo así, al punto al que está llegando, o de la punta de la flecha. Listo, esperen y borro esto un poquito acá. Bien. ¿Qué más vimos? Que cuando uno tiene un punto acá, cuando uno tiene aquí, voy por acá, cuando uno tiene acá un vector en donde le especifican el punto A y el punto B en el plano, para uno fijarlo en el origen, ¿qué es lo que debe hacer? En pocas palabras, ¿qué fue lo que entendieron de esto? Pues aquí estoy, el vector, tengo el vector que va de A a B. Como yo me quedo con el representante del que está en el origen, lo que hago es trasladarlo al origen. Al trasladarlo en el origen, entonces, esto que está acá, que es la componente que es la componente en X, miren lo que va a hacer. Bx menos AX. Y esto que está acá es la componente en Y, ¿sí? Que en últimas es BY menos AY. ¿Listo? Entonces, aquí, qué pena, suprimir, listo. Entonces, ya cuando tenemos los vectores como tal en el origen, cuando ya hablo de vectores en el origen, miren lo que uno puede hacer, puede tener. Si ya tengo el vector fijo en el origen, entonces yo puedo hablar de vectores que son, puedo hablar de vectores uni, unidimen, unidimensionales, unidimensionales, ¿sí? ¿Qué es un vector unidimensional? Que se encuentra solamente que lo tenemos en una recta. Lo tenemos aquí en una recta real. Entonces tengo el origen, coloquemos por aquí, definamos cuál va a ser el origen. Supongamos que este es el origen. Entonces el vector puede que, solo por decirlo así, tendría dos sentidos. O puede ir así, o puede ir como, o puede ir hacia la derecha, o puede ir hacia la izquierda, ya, miren. Esos serían los vectores unidimensionales. Puedo hablar de vectores que, si hay unidimensionales, puedo hablar de vectores que bidimensionales, ¿sí? Un vector bidimensional, entonces sería aquel que ya lo encuentro en el plano, acá en el plano. Este sería nuestro origen, nuestro sistema el punto donde empieza el sistema de referencia, el 0, 0, y acá, ya lo grafico, digamos aquí así, y puedo hablar entonces acá de que tiene una componente que en X y una componente en Y. ¿Sí vamos bien? Esto es X,
Esto es Y. Acá solamente lo especificamos con ¿qué? Con X. ¿Sí? Que puede ser ¿qué? Positivo o puede ser un X ¿qué? Negativo. Y lo otro que podemos ver son vectores ¿qué? Tridimensionales. Entonces, tridimensionales ya son en 3 dimensiones. Para describirlos, entonces tengo el origen. Vamos a graficar aquí el sistema de referencia. Normalmente el que sale, casi no, o sea, esto se puede cambiar. Esto se puede cambiar, pero normalmente lo que hacen es que el que me apunta hacia acá es X, hacia ustedes es X, Y y Z. Y entonces cuando yo tengo aquí un vector, tratemos de dibujar un vector aquí en el espacio, digamos este. Enamorado. Yeah, yeah, yeah. ¿Quién está cantando? ¿Cómo se llama la canción? Entonces cuando tengo aquí en el que, cuando lo tengo en el espacio, entonces tengo que dar X, Y y qué, y un Z, ¿sí? Entonces este se diría el vector qué. ¿Cómo se podría representar esto? Como el vector qué. Abro paréntesis y colocamos solamente qué, la X, ¿sí? Este de acá, ¿cómo sería? El vector B, ¿y qué tendríamos que decir? El punto al que está llegando, ¿cuál sería? X, ¿qué? X, Y. Y este de acá sería el vector ¿qué? Sería un vector Eh, en el que tocaría especificar el qué, el El y X, coma X, Z. Y, el Z. Y y el Z. Muy bien. ¿Listo? Entonces básicamente es eso. O sea, noten que yo tenía los vectores por allá volando, como estos se llaman vectores libres, y después llegué y los fijé en dónde. Lo coloqué en el origen y con ese representante nos vamos a quedar. Pero ustedes lo pueden colocar en cualquier parte del plano, en cualquier parte de la recta o en cualquier parte de qué, del espacio. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ahora, ya teniendo los vectores ahí, entonces vamos a ver una definición. Hasta ahora hemos visto el vector geométrico, pero vamos a ver una definición analítica, analítica de vector. ¿Sí? Ya no estamos hablando de algo geométrico, sino que lo vamos a hacer de forma analítica. Entonces, ¿cómo se define un vector analíticamente? Entonces se hace lo siguiente, se dice un vector mm, con dimensión, ¿sí? Por lo que acabamos de ver arriba, un vector con dimensión n es una n-tupla, ¿sí? Los vectores los vamos a escribir como una n-tupla de números reales, como una n-tupla de números reales, que pertenece a Rn. ¿Listo? Mm, bueno, donde a cada elemento, sí, elemento de esa n tupla, donde a cada elemento eh, mm, lo llamaremos componente. ¿Listo? Entonces, ahora los vectores, miren, ya ustedes se dieron cuenta que cuando es una dimensión, pues solamente tiene una componente. Cuando son bidimensionales tienen dos componentes, cuando son tridimensionales tiene tres componentes. Entonces un vector que pertenezca a Rn, pues va a tener aquí un x1, ¿sí?
Acá le podemos llamar a esto x2, ¿sí? Porque ya es uno muy grande, x3, coma, tengo que ponerle unos subíndices hasta un x, ¿qué? Hasta un xn. O bueno, no, coloquémoslo más fácil así. Es el vector que. Hagámoslo mejor así. No lo coloquemos así. Coloquémoslo aquí. B qué. B1, B2, B3, B4. Bueno, en fin, hasta B qué. Hasta B. ¿Listo? Así es como vamos a representar un vector con una qué. Con una parejita. ¿Sí? Y ustedes ya se habrán dado cuenta que si n, ¿sí? O sea, si este n que está acá, como él pertenece a Rn, si n llega a ser igual a qué, a 1, si n es igual a qué, a 2, si n es igual a 3, ¿qué está ocurriendo? Que ellos van a tener una representación, se van a poder representar como. Lo coloquemos acá, se pueden representar geométricamente, que es lo que vimos arriba, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Pero noten que si yo ya me salgo de aquí, miren, tridimensionales, pero alguien dirá, pero ¿y si sigo, profe? Pues sí, usted puede tener aquí ya 4 componentes y este vector ya no estaría en la tercera dimensión, sino en la cuarta dimensión, pero ya no admite, ya no podemos realizar una como tal, una representación geométrica de ese vector. Solamente cuando n es 1, 2, 3 se puede representar geométricamente. ¿Listo? Bueno, a cada uno de estos elementos en las matrices se les llamaban entradas, aquí a estos se les van a llamar ¿qué? Componentes. ¿Sí? Componentes. ¿Sí? Y a todos se le va a llamar la coordenada del vector, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, yo quisiera como revisar hasta el momento entonces qué representaciones tenemos de los vectores. ¿Será que sí me alcanza acá? Bueno, miremos a ver. Yo quisiera aquí como revisar qué representaciones. Representaciones del vector. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta el momento hemos trabajado dos tipos de representaciones. Hemos trabajado una representación que, Pues gráfica. muy bien, hemos trabajado una representación gráfica, una representación, eh, ¿cómo la llamamos? ¿Será que sí la llamamos gráfica? Bueno, Pues puede ser, ¿no? geométrica o gráfica, sí. ¿En donde qué? En donde simplemente vimos el vector como un qué. Se los presenté como un segmento dirigido. ¿Listo? Acá está. Lo vieron como un segmento dirigido. Es un segmento dirigido. Como un segmento dirigido, ¿listo? Pero esa representación la pueden ver en qué, en cuántas dimensiones. En una. Cuando n ¿En es qué, 3? en 3 dimensiones, la podemos ver cuando n es igual a qué, lo que acabo de explicar arriba, ¿sí? En una dimensión la pueden ver cuando n es qué, bueno, es que no sé si aquí ponerle, coloquémosle así en r, la pueden ver en r, la pueden ver en r qué, en r2 o la pueden ver en r qué, en r3. ¿Listo? En R1 entonces, ¿cómo sería? Entonces, pero noten que los vectores pueden ser ¿qué? Los podemos tener libres, pues es que bueno, llamémoslo así, libres. Libres es porque usted lo puede poner en cualquier parte de ¿qué? Lo tiene en cualquier parte del plano, ¿sí? Entonces, si usted lo tiene libre en una dimensión, entonces, ¿cómo sería si está libre? ¿Dirigido hacia la derecha o a la izquierda? Sí, muy bien, pero entonces me tienen que dar el punto ¿qué?
Me tienen que dar el punto A y un punto ¿qué? Y un punto B. ¿Sí o no? Y aquí la coordenada, digamos, de este X, acá es un A y digamos aquí es un ¿qué? Es un B, ¿sí o no? Pero yo en últimas, ¿qué puedo hacer? ¿Colocarlo en dónde? Yo después lo que puedo hacer es colocarlo en, ya no lo vuelvo libre, sino que lo pongo, lo colocamos ¿qué? De alguna En el manera lo origen. ponemos ahora fijo. ¿Y qué hacemos para ponerlo fijo? Este vector puede tener ¿qué? Bueno, voy a dibujarlo. Puede ir hacia la ¿qué? Hacia la derecha o puede ir hacia la izquierda, ¿no? No, este no. Puede tener este sentido o puede tener el otro, ¿no? Como quiera. ¿Sí? Y cuando yo aquí llego y lo traslado al origen, aquí ya está mi punto 0, 0. ¿Sí? Ese es el origen. Ese es el origen. Entonces, ¿qué hace uno? Viene y lo pone ¿dónde? Viene y lo pone aquí. ¿Cierto? Iría hacia allá. ¿Listo? Y ya para especificarlo, entonces aquí llegaría ¿a dónde? AX. Si cojo este y lo corro, este vector cojo y lo corro en el origen. Sale de cero y hasta dónde lo coloco o sea, necesito que estos dos vectores sean equivalentes. Solo que este estaba en cualquier parte de la recta, miren, iba de una A a un B y ahora lo voy a poner en el origen. Entonces aquí hasta dónde va a llegar este vector. De Hasta B menos A. Muy bien, hasta esta, necesitaría esta magnitud, esta distancia, ¿cierto? Que va a ser ¿qué? B menos A, muy bien. B menos A. ¿Listo? Ahora vámonos para el espacio. Vámonos acá para el espacio. Lo tengo aquí. Entonces, ahora tengo aquí un punto A y acá tengo un punto ¿qué? Un punto A y acá tenemos un punto B. Borro aquí. Aquí, bueno, dejémoslo por acá. Este es el punto A y este va a ser el punto B. Y al dibujarlo va de esta manera. Y lo mismo, acá entonces ahora vamos a tener que este tiene unas coordenadas y este de acá también tiene unas coordenadas que van a ser que este va a ser A en qué, este va a ser A en X, A en Y y este va a ser B en X, B en qué, B en Y. Y ayer veíamos que para trasladarlo teníamos que, creo que la idea se le ocurrió a mi lady, que era, pues tengo esta distancia y tengo esta distancia, tengo esta, entonces con esa lo traslado al origen. Entonces fijémoslo. Si lo fijo, entonces ¿cómo me queda? Corro la distancia que, esta distancia amarilla acá, 3 y la distancia que, verde acá, que serían 2 y este me va a quedar acá. Esto fue lo que vimos ahorita. Y entonces, ¿cómo me queda entonces a qué punto llega el vector? ¿Cuáles serían las AX y coordenadas? Y. Sí, X y Y, pero ¿cuál será X y Y en términos de qué? En términos de AX, AY, AX, BX, Sería AY. menos BX menos AX y BY menos AY. Muy bien, entonces este de aquí va a ser, esta distancia amarilla es que es BX menos AX. O sea que él llega aquí a BX
menos AX. ¿Y acá será qué? BY menos AY. Bien, lo mismo también se puede hacer en qué. Vamos con 2. Lo mismo se puede hacer con 3 dimensiones. Lo mismo lo podemos hacer con 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo sería con 3 dimensiones? A ver. Miremos acá. Eh, tengo, digamos, nuevamente el vector que va de qué? De un punto A un punto qué? A un punto B del espacio. ¿Listo? Este punto de acá, este de acá, este de acá tiene, este punto, ¿cuántas coordenadas va a tener? 3 coordenadas. Pues en el caso, tres coordenadas. 3 coordenadas, muy bien. Este A tiene 3 coordenadas. Y acá tengo un punto B. Esperen, qué pena. Y entonces va de aquí a acá. ¿Cómo creen que lo podemos trasladar? Extrapolando esa idea que tenemos aquí de 2. Este tiene 3. Acá va a tener una. Acá va a tener una. Es que no sé si hoy me quede bien. Bueno, ¿si logran verlo más o menos? Creo que este lo tengo que alargar un poquito. Ya, ahí está. Entonces, este A, entonces démosle, ¿qué coordenadas tiene este A? Este A tiene coordenadas AX, AY, AX, AY, AZ. Y este va a tener coordenadas que este B tiene coordenadas BX, BY, BZ. Y también quiero que, y también quiero trasladar todo eso, quiero fijarlo en el origen. Quiero dejarlo acá. ¿Sí? Quiero fijarlo aquí. Entonces, ¿cuál será el punto aquí al que va a llegar? O sea, ¿cuál será el X, el Y y el Z? ¿Mm? O ya es más complicado imaginárselo. ¿No, muchachos? Pues no sería, profe, igual que el anterior, pero le incluye el de Z, que sería BZ menos AZ. O sea, aquí en X, que no, ¿a dónde va a llegar? ¿A un punto de qué? ¿Qué va a ser cuál? En X sería BX menos AX. Sería el B qué. Sería el BX menos el qué. Menos el AX, ¿sí o no? El de acá va a ser el qué. El BY menos el A qué. Menos el AY. Y el de aquí y el de acá. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Y el de aquí va a ser el qué. El A qué. Ah, el BZ menos
el AZ. ¿Sí? ¿Vamos bien? Al trasladarlo. O eso los puso a pensar un poquito más. Bueno, imagínense lo que lo traslada. ¿Listo? O sea, se sigue manteniendo. Es como extrapolar esta idea de aquí de 2 dimensiones. Entonces, vamos a colocar aquí definición que voy a colocar aquí una representación. Ahora miremos cuáles serían las representaciones analíticas que tenemos. Representación analítica. Creo que ustedes han visto varias representaciones analíticas. Han trabajado varias en física, sobre todo. Entonces, lo mismo, voy a revisar las representaciones analíticas, pero ahora ¿para qué? Para R1, para R2 y para R3. Bien, a ver cuáles hemos trabajado. Entonces, en R, entonces miren esto. Esto que está acá, el vector cuando va del punto ¿qué? Del punto A al punto B, entonces, ¿cómo lo podemos representar? Este vector de acá. Supongamos que este vector lo voy a llamar un vector B. Entonces, uno dice que es el vector B que va ¿de dónde? De A hasta B. De A hasta B. Entonces uno lo representa así, mire. Pero como uno lo fija en el origen, entonces lo termina ¿qué? En términos de las coordenadas de ¿qué? De A y B. Bueno, este por estar en el origen será ¿qué? Simplemente tendrá aquí B menos ¿qué? B menos A. ¿Listo? B menos A. Entonces, pero cuando ya lleguen y lo coloquen ¿en dónde? Esto, por decirlo así, está libre. Voy a ponerle aquí que está, por decirlo así, libre porque tengo el punto B y el punto A. Pero ya ustedes llegan y cuando ya está fijo, ¿sí? O bueno, no lo coloquemos aquí. En últimas, entonces uno también lo está representando como que uno está diciendo B que tiene solamente ¿qué? El B que tiene aquí solamente una ¿qué? Una componente que es X. ¿Sí? Pero uno también podría representarlo de esta forma. Yo no sé si ustedes lo vieron en física, como el vector B igual a X, X, Y. ¿Sí vieron esto en física? No todavía, profe, No, ¿no vieron el pero I, el vean si J? estoy ¿No muy vieron intenso. el I, el I y el J en física? Sí, profe. Sí, profe. Pues esos aspectos sí, claro. I, J, K. Claro que sí. Y entonces, y bueno, pero también ustedes pueden decir de este vector pueden decir, pueden expresarlo como de forma polar. Pueden decir solamente su magnitud y su qué, y el ángulo. ¿Sí se acuerdan de esa forma? Como magnitud y ángulo. Mírenlo acá. Él va hacia allá o puede ir hacia allá. Entonces, ¿la magnitud cuál será? Entonces yo puedo decir que la magnitud de este vector, decimos que la magnitud de B, puedo decir su magnitud y puedo decir su qué. Y puedo decir el ángulo que él forma con el eje X. Entonces el ángulo que estaría formando aquí con el eje X solo tiene dos posibilidades. O puede ser 0 o puede ser un ángulo de qué. De 100 qué. 80. 80 grados. Porque el vector puede estar dirigido hacia allá o dirigido hacia allá. Y creo que eso lo han trabajado bastante en física. Que la fuerza de rozamiento, el ángulo va en contra de, bueno, y esto, entonces dicen 180, bueno, en 0, ¿sí? Entonces esta es otra forma de representarlo. Entonces miren, aquí básicamente tenemos, vamos a escribir esta parte de aquí, en esta parte, básicamente tenemos una representación, estamos representando los vectores
aquí. Bueno, coloquémoslo así mejor, que se ve mal. De aquí a acá, vamos a decir que esta es una representación, porque le estoy dando como una pareja. De aquí a acá vamos a decirle entonces una representación, la voy a llamar así, una representación. Esa sería una representación cartesiana. ¿Sí? De aquí a acá es una representación en términos de qué? Usando vectores, que lo vamos a ver después, usando vectores unitarios. ¿Sí? Y de aquí a acá, esta representación, dándole solamente la magnitud y el ángulo, que es otra, es una representación que podríamos decir que esta es una representación polar, llamémosla así, polar, porque simplemente doy la magnitud del vector, ¿sí? O sea, su longitud y el ángulo que forma con el eje X, ¿sí? Ese es el ángulo que forma, ojo, ángulo con el eje X. ¿Hasta ahí vamos? Esas son las que ustedes han trabajado. A ver, para dos dimensiones, entonces, ¿cómo serían las representaciones? Entonces, lo mismo, uno diría el vector que va desde A hasta ¿qué? Hasta B. Pero aquí entonces, ¿qué vamos a escribir? Como A y B tienen ¿qué? Unas coordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿esto va a ser qué? A, AX, AX menos ¿qué? ¿Qué? menos B, B, qué pena. B, primero el B. Entonces aquí va a ser BX menos ¿qué? Menos AX, coma, AY, BX, qué pena. no, BY menos AY, ¿no? BX menos AX, coma, BY menos AY. BY. ¿Listo? Este sería. Pero en últimas, ¿qué estamos haciendo aquí? Esperen y corro esto un poquito. Vamos a correr esto. Correrlo aquí. Ya, aquí. Pero en últimas lo que estoy haciendo aquí es escribiéndolo como con una que componente en X, una en Y y otra que en Z. ¿Vamos bien? ¿Y Profe, cómo ¿por qué sería? en Z? Si es de dos Digo, dimensiones. X y Y, estaba pensando, estaba pensando en el otro. Ya, X y Y. ¿Listo? Ahora el siguiente. ¿Cómo sería entonces como vectores unitarios? ¿Se acuerdan cómo escribían esos? Ese es X y Y. Este. Lo escribían X, como Y y J. X, y, muy bien. Esto se escribía como X, y. Lo escribían como el vector X, y más YJ. Más YJ. Sí, esa era la manera. X, y más YJ. Y en forma polar. Claro, les decían a ustedes cosas como que se aplicó una fuerza acá de 50 newtons y les daban aquí el ángulo que forma, digamos, con el eje X. ¿Sí? Si les dan otro ángulo, no importa, pues siempre puedo encontrar ¿qué? El ángulo que forma con el eje ¿qué? Con el eje X, con uno que me den, ya sea el de acá o bueno, el que sea. Entonces, si tengo este ángulo, entonces yo lo puedo definir de manera polar, sería diciendo su magnitud, ¿cierto? Y el ángulo que forma con el eje X. ¿Sí? Este, este ángulo es medido respecto al eje X. ¿Listo? Ahora, en tres dimensiones. En tres dimensiones, pues lo que acabamos de ver, ¿no?
sigo diciendo lo mismo, que es el vector que va de A a ¿qué? De A a B. Y aquí entonces viene que tengo que hacer bx menos ax. Se va a agregar una nueva componente, ¿no? by menos ay, coma, y acá será bz menos az. ¿Cómo lo voy a poder escribir? Como b, ¿cierto? Que ya tiene ¿qué? Ya tiene un x, un y y un z. eh, Tiene un x, un y, ya no me da más. Bueno, hasta ahí. Y como vector unitario, entonces, ¿cómo sería? Sería XY más J más YJ más ZK. ¿Eso lo vieron en física o no? XY más YJ más Z, y aquí le ponen a esto un K. Este es como vectores unitarios. ¿Sí? Pero ahora aquí el problema es, miren, tengo la magnitud, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el ángulo? Eso hablamos, aquí podemos hablar, digamos, de este ángulo o podemos dar este ángulo de acá. Digamos, no sé, esto es alfa, ¿sí? En 2 dimensiones. Puedo dar esto, puedo dar este. Pero aquí, ¿cómo hago para especificar el ángulo? Entonces, aquí lo que tenemos, muchachos, es que vamos a hablar de varios ángulos acá. Vamos a hablar de, digamos, el que forma con el eje X, lo van a llamar el ángulo alfa, ¿sí? El que forma con el vector con el eje Y, lo llaman beta, y el que forma con el eje Z, lo llaman gamma. Entonces, para poder especificar este en forma polar, no solamente necesito especificar su magnitud, sino que necesitamos especificar el alfa, el beta y el gamma. Estos tres. O sea, tendríamos 3 ángulos. ¿Listo? Eso es básicamente lo que les quería mencionar hasta el momento de las representaciones que vamos a tener. Y bueno, ya la siguiente clase empezaríamos entonces con operaciones, ¿listo? Y cómo se hacen, digamos, cómo las podemos hacer en Python. ¿Vale, muchachos? Listo, profe, gracias. Ya no me alcanza. Bueno, entonces vean el video, ¿listo? Para que puedan hacer el taller. Vale, profe, gracias, hasta luego. Bueno, juiciosos. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. Hasta luego, profe. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, que esté muy bien. Chao, hasta luego, Natalia. Hasta luego, profe. Chao.